una inmersión profunda transformadora. ¿Alguna vez has orado con todo tu corazón, creyendo firmemente que Dios te respondería, solo para encontrarte con un silencio absoluto? O peor aún, has sentido como un rotundo no. Hoy exploraremos una verdad que podría revolucionar tu comprensión de la oración, tu fe y tu percepción del carácter inmutable de Dios. Porque este es el profundo secreto que muchos creyentes desconocen. A veces, la respuesta más poderosa y amorosa que Dios puede darte no es el simple sí o no que esperas, sino el transformador todavía no. Vamos a analizar detenidamente la diferencia esencial entre las oraciones que Dios rechaza y las que solo retrasa temporalmente. Descubriremos juntos por qué la espera nunca es un castigo divino, sino un profundo período de preparación. Al concluir esta enseñanza, comprenderás firmemente que las demoras de Dios no son, en esencia, negaciones, y que tu actual período de espera puede ser el más productivo espiritualmente y el que más te fortalezca como persona en toda tu vida. Así que, si has esperado mucho tiempo, un avance significativo, si has orado por algo que simplemente no se ha manifestado en el mundo visible, si empiezas a preguntarte si Dios siquiera escucha el clamor de tu corazón, debes saber que este mensaje es específicamente para ti. Comencemos este camino ahora. La teología de la demora divina. Antes de analizar ejemplos bíblicos específicos, necesitamos establecer firmemente una verdad fundamental e inquebrantable. Esta verdad cambiará por completo tu forma de orar y de percibir el tiempo de espera. La naturaleza del tiempo de Dios. El antiguo libro de Eclesiastés nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora. Esto no es solo una frase poética, es un principio teológico fundamental que dicta cómo actúa Dios tanto en la historia humana como en los detalles más íntimos de la vida de cada persona. Entiende esto: Dios existe completamente fuera de nuestro tiempo lineal. Él ve tu vida entera simultáneamente. Conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Cuando hoy elevas una oración ferviente por algo, Dios sabe si concedértelo hoy te ayudará de verdad, o si, por el contrario, te perjudicará dentro de 5 años. Reflexiona profundamente sobre esta realidad. Oramos desde una perspectiva muy limitada. Solo vemos lo que tenemos inmediatamente delante. Pero Dios ve las complejas repercusiones a largo plazo de cada oración contestada a lo largo de toda tu existencia. ¿Por qué Dios se demora? 4 razones principales. Permítanme darles 4 razones bíblicas por las que Dios a veces nos hace esperar con paciencia. Primero, desarrollo del carácter. Dios siempre se interesa más en la persona en la que te estás convirtiendo que en lo temporal que recibes. El libro de Romanos nos dice que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, carácter, y el carácter, en última instancia, esperanza. Por lo tanto, la sala de espera no es una celda, es, en realidad, un aula espiritual. Es precisamente donde Dios moldea tu carácter, pone a prueba la pureza de tus motivos y desarrolla la profunda madurez espiritual que necesitarás cuando finalmente llegue la bendición. Segundo, momento inoportuno. A veces la respuesta en sí es correcta, pero el momento de su llegada es totalmente inoportuno. Abraham y Sara recibieron una asombrosa promesa de Dios, pero tuvieron que esperar 25 años para que naciera Isaac. ¿Por qué una demora tan larga? Porque la promesa de Dios estaba intrínsecamente ligada a un momento específico y necesario en la historia de la redención. El momento preciso importaba mucho más que el deseo. Tu bendición puede estar perfectamente programada
para una época específica en la que tendrá su máximo y más poderoso impacto, no solo en ti, sino también en muchos otros que serán testigos de la innegable fidelidad de Dios en tu vida. Tercero, preparación incompleta. José tuvo sueños prodigiosos de liderazgo cuando solo tenía 17 años, pero no alcanzó su destino como líder hasta los 30. Esos 13 años incluyeron la dura prueba de la esclavitud, el dolor de las falsas acusaciones y la oscuridad del encarcelamiento. Pero también fueron testigos del desarrollo de una profunda sabiduría, una genuina humildad y las habilidades administrativas que con el tiempo necesitaría para salvar a naciones enteras del hambre. Dios no castigaba a José con esa demora. Lo estaba preparando estratégicamente para su máximo potencial. Cuarto, mayor gloria. Cuando Lázaro enfermó gravemente, Jesús esperó deliberadamente 2 días más antes de ir a Betania. María y Marta quedaron, comprensiblemente, devastadas por la pérdida. Pero Jesús hizo una declaración crucial. Esta enfermedad no terminará en muerte. Al contrario, es para la gloria de Dios, para que su Hijo sea glorificado por medio de ella. A veces, Dios se contiene para que, cuando finalmente actúa, no quepa duda alguna de que sólo Él, el Todopoderoso, pudo haberlo hecho. El milagro resultante se vuelve verdaderamente innegable. Estudios bíblicos de casos de demora divina. Ahora examinemos personajes concretos y con los que podemos identificarnos en las Escrituras, que experimentaron directamente el deliberado todavía no de Dios, y veamos qué poderosas lecciones que transforman vidas podemos aprender de sus arduos caminos. Estudio de caso 1. José. La espera de 13 años. La historia de José es uno de los relatos más detallados, conmovedores y triunfantes sobre la demora divina en toda la Escritura. A los 17 años, Dios le dio sueños proféticos que mostraban que toda su familia algún día se postraría ante él. Pero en lugar de un cumplimiento inmediato, José sufrió la traición de sus propios hermanos, la esclavitud en una tierra extranjera y extraña, falsas acusaciones y un encarcelamiento injusto, y finalmente fue completamente olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Durante 13 largos años, esos sueños debieron parecerle una cruel burla. Pero he aquí lo asombroso que José no pudo ver mientras soportaba esos años. Dios lo estaba preparando y posicionando perfectamente al mismo tiempo. En Egipto, José aprendió el idioma local, la cultura, los complejos sistemas administrativos y las complejidades políticas. Se forjó una reputación intachable de integridad. Aprendió a administrar operaciones de gran envergadura. Y cuando finalmente llegó el momento crucial, cuando el faraón necesitaba desesperadamente a alguien con la sabiduría para interpretar sueños y manejar una crisis nacional, solo José estaba plenamente capacitado. El libro del Génesis recoge la madura perspectiva de José sobre su sufrimiento. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar muchas vidas. La lección es clara. La espera nunca es en vano. Dios te está preparando para algo concreto y el tiempo de preparación dura exactamente lo necesario para que estés listo. Caso práctico. 2. Hannah. Los años de esterilidad. Ana anhelaba desesperadamente un hijo. Año tras año oró con angustia. Año tras año su vientre permanecía cerrado y vacío. La Biblia nos dice que lloraba amargamente y que a veces ni siquiera podía comer. Su rival la ridiculizaba sin piedad, convirtiendo la experiencia en una forma de tortura psicológica y emocional. Pero he aquí un detalle verdaderamente notable. La Biblia dice explícitamente:
El Señor le había cerrado la matriz. Esto no era meramente biológico, era una intervención divina. Dios hacía esperar a Ana deliberadamente. ¿Por qué? Porque Dios no solo planeaba darle un hijo, planeaba darle a la nación de Israel un profeta que ungiría reyes. Samuel necesitaba una madre que lo consagrara por completo al servicio de Dios. Una madre cuya profunda desesperación la había impulsado a hacer un voto sagrado de entregar fielmente a su hijo al Señor. Los años de espera crearon la profunda sed espiritual y la intensa consagración que eran absolutamente necesarias para el llamado único de Samuel, un llamado que transformaría la nación. La lección aquí es: a veces Dios retrasa tu bendición personal porque está preparando no solo a ti, sino también a otros que se verán profundamente impactados por lo que Él está a punto de hacer a través de tu vida. Estudio de caso 3. Los israelitas en Egipto. 400 años, Dios le prometió a Abraham que sus descendientes heredarían Canaán por completo. Pero el libro del Génesis revela que Dios sabía que primero pasarían 400 años de dura esclavitud en Egipto. 400 años. No se trata de una simple demora. Se trata de múltiples generaciones viviendo y muriendo sin llegar a ver cumplida la promesa final. Pero durante esos siglos ocurrieron varios hechos esenciales. Una pequeña familia de 70 personas se convirtió en una nación inmensa de millones. Desarrollaron una identidad propia y unificada, separada de la corrupta cultura cananea. La iniquidad de los amorreos alcanzó su máxima expresión, preparándolos para el juicio. Y Dios, con gran poder, levantó a Moisés con las cualidades únicas para guiarlos. El Éxodo no se trató solo de la dramática liberación de una generación. Se trató de establecer una nación que en última instancia traería al Mesías al mundo. La lección aquí es: las demoras de Dios a menudo implican propósitos grandiosos, mucho mayores que tu bendición individual. Quizás estés esperando para ser parte esencial de algo generacional. Las disciplinas espirituales de la espera. Entonces, ¿cómo podemos esperar bien? ¿Cómo podemos mantenernos fieles con pasión cuando Dios dice, con serena autoridad, todavía no? Permítanme presentarles 5 disciplinas espirituales vitales que transformarán su espera, convirtiéndola de un período de sufrimiento pasivo en un tiempo de preparación espiritual activa. Disciplina 1. Cultivar la fe expectante. El profeta Habacuc nos dice: porque la visión aguarda su tiempo señalado, habla del fin y no fallará. Aunque parezca tardar, espérala, sin duda vendrá y no tardará. Observa la profunda tensión en ese único versículo, aunque parezca tardar y no tardará. Desde tu limitada perspectiva humana, parece que se está demorando. Desde la perspectiva omnisciente de Dios, está justo a tiempo. La fe expectante significa creer que Dios está obrando poderosamente, incluso cuando no puedes ver ninguna evidencia visible. Significa despertar cada mañana diciendo: hoy podría ser el día. Significa prepararte activamente para la respuesta incluso mientras esperas. Aplica esto en la práctica, llevando un diario de oración, documentando no solo tus peticiones, sino también las pequeñas muestras de fidelidad de Dios a lo largo del camino. Declara diariamente las firmes promesas de Dios sobre tu situación y actúa de manera que demuestre claramente que crees que la respuesta llegará sin duda. Disciplina 2. Aceptar el proceso de refinamiento. El profeta Malaquías describe a Dios como un refinador y purificador de plata. El proceso de refinado implica un calor intenso e incómodo que elimina todas las impurezas.
El refinador solo sabe que la plata es perfectamente pura cuando puede ver claramente su propio reflejo en ella. Dios usa el tiempo de espera para purificarte espiritualmente. La impaciencia, la arrogancia, la autosuficiencia paralizante, la amargura y la duda destructiva. Él anhela profundamente ver su propio carácter perfectamente reflejado en ti. Aplica esto en la práctica preguntándole a Dios: ¿qué intentas enseñarme en esta espera? Cada vez que te sientas frustrado, identifica los patrones en tus reacciones ante la demora. ¿Te quejas, intentas controlarlo todo o confías genuinamente? Escribe en tu diario sobre cómo tu carácter ya ha cambiado durante este tiempo de espera. Disciplina 3. Sirve a los demás mientras esperas. Una de las estrategias más poderosas y poco intuitivas para sobrellevar la espera es dejar de centrarse en las propias necesidades inmediatas y empezar a atender con pasión las de los demás. Cuando José estaba en prisión esperando su salvación, no se limitó a lamentarse en su celda. Se dedicó a interpretar sueños para otros presos. Eligió servir a los demás, incluso cuando su propia situación difícil seguía sin resolverse. Aplica esto en la práctica. Encuentra a alguien que también esté esperando algo y anímalo con una esperanza firme. Usa tus dones y habilidades para bendecir a otros, incluso mientras tu propia bendición se demora. Sé voluntario, guía, sirve. Cambia tu enfoque de la mentalidad de recibir a la de dar. Disciplina 4. Adoración en el desierto. Pablo y Silas fueron brutalmente golpeados e injustamente encarcelados. Sin duda, no era el avance que anhelaban en sus oraciones. Pero el libro de los Hechos dice: a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. Decidieron adorar a Dios incluso en su peor momento, en su momento de mayor desesperación. Y esa audaz adoración desató un terremoto sobrenatural que milagrosamente abrió todas las puertas de la prisión. Adorar a Dios en la espera no se trata de presionarlo para que se apresure. Se trata de declarar con humildad que Dios es fundamentalmente digno de nuestra alabanza, independientemente de nuestras circunstancias. Aplica esto en la práctica, creando una lista de reproducción de canciones de adoración, específicamente para este tiempo de espera. Comienza cada día con una acción de gracias concreta por lo que Dios ya ha hecho fielmente. Alaba a Dios simplemente por quien es, no solo por lo que ahora queremos que haga. Disciplina 5. Estudiar el patrón de demoras de Dios. Hay un gran consuelo en saber que los grandes personajes bíblicos experimentaron las mismas demoras y frustraciones que tú. Ellos también se preguntaron si Dios los había olvidado por completo. Ellos también se desanimaron. Ellos también sintieron la tentación de rendirse. Pero al estudiar sus historias a fondo, ves que Dios fue absolutamente fiel en todo momento, incluso cuando tomó décadas. Aplica esto en la práctica, estudiando la Biblia con detenimiento, investigando a un personaje bíblico que esperó mucho tiempo por algo. Memoriza versículos sobre la fidelidad de Dios y su perfecta sincronización. Lee los poderosos testimonios de creyentes modernos que experimentaron un avance significativo después de esperas extraordinariamente largas. Reconocer la diferencia entre no, todavía no, y tengo algo mejor. Esta siguiente distinción es crucial para tu tranquilidad. No toda oración que queda sin respuesta en el momento significa que Dios simplemente está diciendo todavía no. A veces Él está diciendo algo completamente diferente. Analicemos cómo puedes discernir la diferencia. Cuando Dios dice no,
rechazo a la protección. ¿Recuerdan a Moisés? Suplicó con fervor entrar en la tierra prometida, y Dios le dio una respuesta firme e inequívoca. Basta, no me hables más de este asunto. Fue un no rotundo. ¿Por qué? Por las consecuencias ya establecidas del pecado. Moisés había desobedecido en Meriba, y hubo consecuencias graves y duraderas. Algunas señales de que Dios dice no son: la petición viola claramente principios bíblicos explícitos. Dios te da una palabra clara e innegable a través de las Escrituras, profecías confiables o circunstancias inevitables de que la respuesta es no. El deseo se desvanece por completo con el tiempo, en lugar de intensificarse. Perseguir ese deseo requeriría obviamente un compromiso espiritual o una desobediencia manifiesta. Cuando Dios dice «todavía no», demora para la preparación. Piensa en Abraham y Sara esperando a Isaac, o en David esperando pacientemente para convertirse en rey tras ser ungido. La promesa siempre fue real y verdadera, pero el momento simplemente no era el adecuado. Algunas señales de que Dios dice «todavía no» incluyen: el deseo fundamental se mantiene constante o se fortalece con el tiempo. Ves claramente cómo Dios te prepara a través de tus circunstancias y pruebas actuales. Las puertas aún no se abren, pero tampoco están cerradas o selladas permanentemente. Sientes una profunda paz interior cuando Dios dice pronto o a su debido tiempo. Pequeñas confirmaciones oportunas mantienen viva la esperanza en tu interior. Cuando Dios dice, tengo algo mejor, reorientación hacia un propósito mayor. A veces oramos desesperadamente por el plan A, pero Dios tiene un plan B mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado. Pablo oró 3 veces para que le quitaran la espina que tanto le dolía. Dios le negó la sanación física, pero le dio algo infinitamente mejor: gracia suficiente para cada momento y una fuerza perfecta e imparable que se manifiesta con perfección en la debilidad. Algunas señales de que Dios tiene algo mejor son: empiezan a aparecer repentinamente oportunidades inesperadas y mayores. Dios comienza a revelar silenciosamente un camino completamente diferente al que deseábamos. Una paz profunda y poderosa nos invade al renunciar a nuestra petición original. Y finalmente nos damos cuenta de que estábamos pidiendo algo demasiado pequeño. Principios revolucionarios para las temporadas de espera. Permítanme compartir con ustedes 7 principios prácticos y poderosos que les permitirán alcanzar un avance significativo y mantenerse fieles mientras esperan que se manifieste el momento perfecto de Dios. Principio 1. Tu etapa actual no es tu destino final. Donde te encuentras ahora, en la espera, en la lucha, en la pregunta sin respuesta, definitivamente no será donde estarás siempre. Los salmos nos prometen: el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Tu mañana está por llegar. Esta etapa de oscuridad terminará definitivamente. Principio 2. La demora de Dios multiplica su gloria. Cuando Jesús finalmente llegó después de que Lázaro llevara 4 días muerto, María se lamentó: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenía razón, pero si Jesús simplemente hubiera evitado la muerte, solo María y Marta habrían presenciado una curación sencilla. Gracias a su paciencia, toda una región fue testigo de una resurrección. Tu victoria, aunque tardía, podría convertirse en el despertar de otra persona al inmenso poder de Dios. Principio 3. La espera revela lo que realmente crees acerca de Dios. ¿Crees sinceramente que Dios es bueno incluso cuando las circunstancias de tu vida no son buenas? ¿Confías verdaderamente en Él, incluso cuando no comprendes sus acciones?
La espera es precisamente donde tu teología deja de ser una idea teórica y se convierte en realidad en tu vida. Job dijo: «Aunque me mate, en él confiaré». Esa es una fe probada. Esa es una fe refinada. Esa es la clase de fe que mueve montañas. Principio 4. Dios obra en secreto, sin que lo veas. Mientras esperas pacientemente en el mundo visible, Dios orquesta activamente las circunstancias en el mundo invisible. Mueve piezas complejas en un tablero de ajedrez que aún no puedes percibir. Esther tuvo que esperar 1 año de intensa preparación antes de que llegara su momento decisivo. Pero mientras esperaba, Dios disponía las circunstancias, calculaba el tiempo del plan de Amán, le provocaba insomnio al rey en el momento preciso y la preparaba para la liberación de su nación. Tu espera tiene un propósito específico y activo en el mundo invisible. Principio 5. La espera fortalece tu testimonio. Quizás ahora mismo sientas que tu historia está completamente estancada, pero cada capítulo de esta demora se está escribiendo cuidadosamente para que cuando finalmente llegue el avance, tengas un testimonio inquebrantable que inspire a generaciones enteras. David pudo alentar a otros en grandes batallas porque ya había vencido en secreto a leones y osos en la oscuridad. Tu lucha actual te está preparando estratégicamente para ayudar a otros a ganar sus batallas futuras. Principio 6. La desesperación engendra consagración. La profunda desesperación de Ana por tener un hijo la llevó a hacer un voto radical. Entregaría fielmente a su hijo por completo a Dios. De ese voto nació Samuel, quien cambió el rumbo espiritual de Israel. A veces Dios, en su sabiduría, te hace esperar hasta que estés lo suficientemente desesperado como para entregarte por completo, y tu corazón esté lo suficientemente consagrado como para administrar responsablemente la bendición. Principio 7. El tiempo de Dios siempre es perfecto, incluso cuando parece tarde. Lázaro llevaba 4 días muerto. Todos coincidían, lógicamente, en que Jesús llegaba demasiado tarde. Pero Jesús declaró: «Yo soy la resurrección y la vida». No llegó tarde, llegó justo a tiempo para un milagro mayor y más espectacular. Puede que tu avance parezca muy tardío según tu calendario, pero te aseguro que llegará exactamente a tiempo, de acuerdo con el impecable plan divino. Declaración profética sobre los creyentes que esperan. Permítanme hablarles directamente ahora mismo, donde quiera que se encuentren en su etapa personal de espera. Si has estado orando por sanación física y los síntomas dolorosos aún no han cambiado, Dios no te ha olvidado. Tu sanación puede demorarse por alguna razón, pero ciertamente no te ha sido negada. Sigue creyendo con fervor. Si has estado orando por una mejora financiera y las facturas siguen llegando sin cesar, Dios ve tu fidelidad silenciosa en medio de la escasez. Él te está preparando estratégicamente para una época de abundancia que te convertirá en un canal vital de bendición para muchísimas personas. Si has estado orando por una pareja y aún estás soltero Dios te está protegiendo activamente de relaciones dañinas y equivocadas, mientras te prepara para la persona indicada. Tu soledad actual está generando silenciosamente una plenitud que te convertirá en una pareja mejor y más fuerte. Si has estado orando por la restauración de tu familia tras una dolorosa crisis y lamentablemente las cosas parecen empeorar en lugar de mejorar, recuerda que Dios se especializa en resurrecciones. Lo que para ti parece completamente muerto, solo duerme ante sus ojos. La historia de tu familia aún no ha terminado. Si has estado orando para que se cumpla tu verdadera vocación
y las puertas necesarias aún se resisten a abrirse, no estás siendo rechazado. Simplemente estás siendo perfeccionado. Cuando esa puerta finalmente se abra, estarás tan preparado que absolutamente nada podrá detenerte. Esto es en lo que quiero que te aferres. Dios no es un Dios de no. Él es un Dios de sí y amén en Cristo Jesús. Pero a veces su sí se expresa con amor en futuro. A veces su sí significa sí, pero no ahora. La Biblia dice, porque todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Todas las promesas de Dios con el tiempo se convierten en sí. La pregunta crucial no es si llegará la respuesta, sino cuándo. Y la respuesta a cuándo siempre es la misma, a su debido tiempo. El libro de Gálatas promete: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. A su debido tiempo, no a su tiempo preferido, no a su tiempo exigido, sino al tiempo debido, el tiempo perfecto, el tiempo divinamente señalado. Así que voy a orar ahora mismo una oración de bendición por ti, y quiero que recibas esta palabra en lo más profundo de tu espíritu. Padre, oro por cada persona que me escucha y que atraviesa un difícil período de espera. Te pido que fortalezcas su fe, renueve su esperanza y restaure su alegría. Ayúdalos a ver con nuevos ojos que tus demoras no son negaciones, que su espera no es en vano y que su victoria ya está claramente programada en el plan celestial. Concédeles la gracia sobrenatural para esperar con paciencia, la fortaleza para sobrellevar la dificultad y la visión para comprender tu poderosa obra. En el nombre de Jesús. Amén. No te rindas, no te desanimes. Tú todavía no. Está a punto de convertirse en ahora mismo. Sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando. Tu gran victoria está por llegar.